Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse al canal y darle like a este video. Y Mert Ramazan Demir sorprende a todos al invitar a Afra Zaraolu al cumpleaños de su madre. Reconciliación en puerta o simple acto de cordialidad. Todo comenzó con una historia publicada por la hermana de Mert, en la que aparecía una mesa decorada con delicadeza, globos dorados, flores blancas y risas familiares. Pero lo que nadie esperaba era ver, al fondo de la imagen, a una figura conocida por todos, Afra Zaraolu. Sentada con una copa de jugo en la mano, sonriendo con timidez, su presencia encendió las redes como una chispa en un barril de pólvora. Durante meses se había especulado sobre la fría distancia entre ambos, incluso se habló de una ruptura definitiva. Pero esta imagen basta para desatar teorías. ¿Qué hace Afra en una celebración tan íntima? ¿Se trata de un intento por sanar heridas? ¿O simplemente fueron palabras de la madre de Mert las que llevaron a este inesperado reencuentro? Según testigos presenciales, Afra llegó sola, con un pequeño ramo de flores en la mano y un gesto tranquilo. Fue recibida con un abrazo por la madre de Mert, quien no ocultó su emoción. Ella siempre ha sido parte de esta familia, dijo una fuente cercana a los Demir. Lo que dejó a muchos preguntándose, ¿fue la madre quien orquestó esta reunión con un objetivo claro? Mert, por su parte, no hizo ninguna declaración oficial, pero su lenguaje corporal habló por él. Se le vio sentado junto a Afra durante gran parte del evento, compartiendo risas discretas, miradas largas y silencios que parecían decir mucho más de lo que las palabras podrían expresar. No todo está perdido cuando hay amor, susurró Afra a una amiga, según informó un invitado. Esta frase se ha viralizado en redes sociales, alimentando la esperanza de los fans que sueñan con verlos nuevamente juntos. Uno de los momentos más comentados fue cuando Mert tomó el micrófono para brindar por su madre. Luego de unas palabras emotivas, hizo una pausa y dirigió su mirada a Afra. Gracias por venir. Significa más de lo que imaginas. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se atrevió a interrumpir esa conexión que, por unos segundos, pareció detener el tiempo. A la salida del evento, la prensa logró captar unas breves palabras de Afra. Con una sonrisa leve y la voz suave, dijo, a veces la vida te da otra oportunidad para hacerlo mejor. Una frase simple, pero cargada de intención. Los fans se han volcado a las redes, analizando cada gesto, cada mirada, cada palabra. Algunos creen que se trata de un acercamiento amistoso, una forma de cerrar ciclos con respeto y afecto. Pero otros están convencidos de que esto es solo el principio de una nueva etapa entre Mert y Afra. Y es que lo que ocurrió después no hizo más que intensificar los rumores. Según una fuente anónima que estuvo presente en la fiesta, Mert y Afra no solo compartieron la misma mesa durante gran parte de la noche, sino que también se les vio hablando en privado en el jardín, bajo una pérgola adornada con luces cálidas. Las cámaras no captaron ese instante, pero varios invitados aseguran que fue una conversación larga, serena y cargada de emociones. Ella le tocó la mano mientras hablaban. No parecía un simple gesto de cortesía. Había algo más, como si hubiera cariño todavía, comentó una invitada que pidió no revelar su identidad. Las redes no tardaron en convertir esta descripción en tendencia, con montajes, memes y mensajes de apoyo que clamaban por una reconciliación.
En medio de esta ola de especulación, el entorno cercano de Afra ha comenzado a dar señales contradictorias. Una de sus amigas más cercanas publicó una historia en Instagram con la frase, "Lo que es verdadero, siempre encuentra el camino de regreso", acompañada de una imagen de 2 copas brindando. Aunque no mencionó a nadie directamente, los fans no tardaron en relacionarlo con el encuentro en el cumpleaños. Por su parte, Mert fue fotografiado al día siguiente entrando en una cafetería del barrio de Nyanta. A pesar de los intentos de los reporteros por obtener alguna declaración, el actor solo respondió con una sonrisa enigmática. Todo a su tiempo, fue lo único que dijo antes de entrar al local. Ese breve comentario desató una nueva oleada de interpretaciones. Algunos afirman que es una confirmación implícita de que algo se está gestando entre ellos, mientras que otros creen que simplemente está evitando alimentar los rumores. Sin embargo, lo cierto es que ni Mert ni Afra han desmentido nada, lo cual, para muchos, ya es una respuesta en sí misma. Durante una emisión en vivo de un popular programa de espectáculos, los presentadores debatieron largamente sobre el impacto de esta aparición pública. No es común ver a una ex en un evento tan íntimo si no hay sentimientos de por medio, dijo una de las panelistas. Otro añadió, y menos aún verla tan cómoda, tan integrada, como si nunca se hubiera ido. Las redes sociales siguen siendo el epicentro de todas las teorías. En Twitter, el hashtag #AfraMert se mantiene en tendencia por tercer día consecutivo. Videos cortos del momento del brindis, GIFs de la sonrisa de Afra y hasta montajes imaginando una reconciliación oficial han inundado los timelines. La esperanza, al parecer, está más viva que nunca entre los seguidores de esta historia. Y mientras tanto, los protagonistas guardan silencio. Pero ese silencio, cargado de miradas y gestos, parece decir más que cualquier comunicado. Lo que parecía una separación definitiva ahora se ha convertido en una interrogante abierta, una pausa en medio del guión que todos quieren ver continuar. Todavía hay mucho por decir, pero a veces el corazón necesita tiempo, habría dicho Mert a uno de sus amigos cercanos al finalizar la noche, según una fuente reservada. Si estas palabras son ciertas, puede que estemos ante el prólogo de una segunda oportunidad, de esas que solo el destino se atreve a escribir con tinta invisible. ¿Qué pasará entre ellos? ¿Volverán a intentarlo? ¿O este encuentro solo fue un cierre elegante a una historia que ya no tiene más capítulos? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto, sus seguidores siguen atentos, esperando el siguiente gesto, la próxima mirada, el mínimo detalle que confirme que el amor, a veces, sabe regresar. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal y dejarnos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que estamos frente a una reconciliación o solo es una bonita amistad? Queremos leerte.